¿Fue Pablo llamado incondicionalmente? Pablo no lo creía así. Y he aquí el porqué. Recientemente vi algo que nunca antes había notado sobre el llamado de Pablo. Muchos calvinistas dicen que Pablo es un ejemplo de la salvación incondicional porque era un perseguidor y asesino de la iglesia. Además dicen que el llamado de Pablo al ministerio fue igualmente incondicional y que nunca pudo haber estado conectado con nada que Dios viera dentro de Pablo, porque después de todo, él era un perseguidor hostil de la iglesia. Sin embargo, esto no se puede cuadrar con la forma en que Pablo recuerda su vida en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 12 y 13. Lo que es más llamativo de la declaración de Pablo en 1 de Timoteo 1:13 es su conexión con el anterior quehacer en el versículo 12, diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me juzgó fiel, poniéndome a su servicio. Es entonces cuando Pablo continúa diciendo: recibí misericordia porque había obrado por ignorancia en incredulidad. Al decir que Dios lo juzgó fiel o lo consideró digno de confianza, Pablo no está hablando sobre sus últimos años en el ministerio. Él está hablando de su llamado inicial al ministerio, específicamente de ser derribado de su caballo y designado por Dios como apóstol y testigo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Si Pablo fue anteriormente un perseguidor de la iglesia, un perseguidor violento, pero Dios también vio algo dentro de Pablo, una fidelidad celosa para comprometerse con lo que él pensaba que era verdad, que en ese momento Pablo estaba convencido de que debe hacer muchas cosas contra el nombre de Cristo. Y eso lo vemos en Hechos 26, verso 9. Sin embargo, era esta misma cualidad de convicción y fidelidad lo que Dios estaba buscando y encontró en Pablo. Es con este contexto de fondo en mente que Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me juzgó fiel, poniéndome a su servicio, aunque antes era blasfemo, pero recibí misericordia porque había obrado por ignorancia en incredulidad. Pablo no se jacta, está abrumado por la acción de la gracia y la gratitud de que Dios lo juzgó fiel, a pesar de perseguir celosamente a la iglesia, aunque estaba en ignorancia y en incredulidad. Sobre todo Pablo ve su designación para el ministerio como una habilitación de Dios, es decir, doy gracias al que me fortaleció, y no como algo que se ganó de alguna manera. Ahora bien, en Hechos, capítulo 26, verso 19, une todo. Al recordar su conversión y el ministerio que nació de ella, Pablo declara lo siguiente: no fui desobediente a la visión celestial. Esto, por supuesto, implica que Pablo podría haber sido desobediente, si así lo hubiese querido, ¿verdad que sí? Ahora, Pablo nunca dio por sentada la gracia de Dios pensando que la naturaleza de la gracia divina hacía imposible la desobediencia o la rebelión en su vida. Siempre estuvo consciente del hecho de que la gracia divina estaba operando a través de él, y tal gracia solo continuaría operando a través de él en la medida en que obedeciera a Dios como un acto de voluntad entregada. Sin duda, la mayoría de los calvinistas concederían en principio esa última frase. El problema es que se aferran igualmente al principio de que Dios también determinó cada instancia en la que desobedecemos su voluntad, llegando incluso a insistir, como lo hace John Piper, en que Dios predeterminó cada pequeño detalle en el universo, como las partículas de polvos en el aire y todos nuestros pecados que nos acosan. Y esto es ampliamente conocido como determinismo teológico. Algunos pueden sugerir
que Gálatas 1:15 contradice los puntos anteriores, pero ese no es el caso en absoluto. No hay razón para suponer que Pablo, siendo apartado desde el vientre, desde su nacimiento, es una inferencia que Pablo fue elegido incondicionalmente para la salvación. Pablo está hablando de ser apartado para el apostolado, su elección para el servicio del reino. Por eso es el siguiente versículo vincula su apartado y llamado con el propósito de Dios de ser enviado a los gentiles, diciendo, para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora bien, para que este punto de vista sea correcto, solo necesitamos asumir que Dios tenía conocimiento previo de la respuesta obediente de Pablo a la visión celestial. En otras palabras, Dios sabía de antemano que le iba a dar a Pablo una visión y que Pablo no sería desobediente a la visión que le fue suministrada en ese momento. En este sentido, Pablo fue apartado desde su nacimiento para un ministerio en particular, aunque ese ministerio conocido de antemano estaba condicionado por el conocimiento previo de Dios de que Pablo sería salvo en algún momento de su vida. Ahora, creo que todos los cristianos tienen un llamado específico, una elección para el servicio del reino. También creo que el conocimiento previo de Dios, de nuestro arrepentimiento y fe, puede ser la base de ese llamado. Por ejemplo, he estado sirviendo como pastor por unos años y como maestro de teología también en el seminario. Y no tengo ningún problema en creer que el llamado de Dios, de que predique el evangelio, de que salga de mi sector donde yo vivía y sirva en otro sector, estuvo en mi vida incluso antes de nacer. Porque si el conocimiento previo de Dios de mi vida se basa en gran medida a mis elecciones libres y no determina exhaustivamente todas mis elecciones, como le exige el punto de vista calvinista, entonces no hay contradicción en decir que mi llamado al pastorado estuvo condicionado a que fuera salvo, pero ocurrió antes de mi salvación o incluso de mi existencia. De la misma manera, creo que Pablo está diciendo que fue apartado desde su nacimiento para ser apóstol. Y si Pablo fue presionado sobre el asunto, diría que su llamado a ser apóstol estaba en sí mismo condicionado a su obediencia a una visión divina que él recibiría en un tiempo específico. Una visión y una respuesta que Dios conocía de antemano. Un ejemplo del erudito arminiano Brian Abbassiano, que es uno de mis autores favoritos, puede resultar útil. Una vez compartió la siguiente ilustración y decía lo siguiente: si Dios sabe que alguien va a ser salvo, entonces puede planificar el servicio de la persona como creyente. Es como si un agente sabe que Carlos Vargas va a ser transferido a su departamento, digamos que su jefe le informó, entonces puede elegir el tipo para alguna función particular en su departamento debido a su conocimiento previo. Por último, tenemos buenas razones para suponer que la perspectiva de Pablo sobre el apartado para el apostolado se estaba trasladando de cómo entendía que Dios llamaría a otros profetas, mensajes delante de él, no para la salvación per se, sino para las naciones. Por ejemplo, leemos Jeremías, en capítulo 1 del 4 al 5, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te he puesto por profeta a las naciones. Aleluya. Sin duda Pablo se vio a sí mismo como una continuación de esta línea profética para las naciones, en este caso naciones gentiles. Sin embargo, incluso aquí Pablo no piensa que todas sus acciones como profeta estén controladas de manera determinada por Dios. Más bien, siempre toma la ruta bíblica que considera nuestra obediencia persistente o la falta de ella como un reflejo de nuestra respuesta libres para asociarnos con la gracia de Dios o resistirla. El primero que lleva a que la gracia de Dios se forme en nosotros como combustible para el viaje continuo de un conductor, y este último lleva a que la gracia de Dios sea recibida en vano. Los siguientes versículos que voy a citar ahora revelan hermosamente esta tensión bíblica. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano, pero trabajé aún más que todos ellos, pero no yo, es decir, que todavía no soy el único.
sumo producto de mi trabajo, sino la gracia de Dios que trabaja conmigo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Segunda de Corintios 6:1, y colaborando con él también os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La insistencia de Pablo de que trabajemos junto con la gracia de Dios y no recibamos la gracia de Dios en vano es una clara evidencia de que Pablo se aferró a una teología robusta del libre albedrío, no al determinismo teológico que enseñan los calvinistas, porque es absurdo pensar que la gracia de Dios actúa sobre nosotros de manera determinista, de tal manera que determina que recibamos su naturaleza determinista en vano. Aleluya. Yo sé que esto soy un poquito raro al final, pero es una realidad. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Esto es porque yo pienso, aleluya, que Pablo no tenía una mentalidad calvinista, básicamente. Es decir, Pablo no fue llamado incondicionalmente, o él no lo creía de esa manera. Dios te bendiga, espero que este video sea de bendición para ti. Y estaremos subiendo más videos. Dale click, dale like. Por favor, suscríbete y compártelo para que más personas puedan recibir este conocimiento de estos temas teológicos sobre la salvación, específicamente sobre el tema del calvinismo y el arminianismo. Muchas bendiciones para todos.